parte de nosotros. Eso es algo muy grande. Eso es algo muy grande. Yo les voy a pedir el favor, y si no los incomodo, hagámonos un poquito más adelante. Estamos muy dispersos, hagámonos más adelanticos. Si no le incomoda, si de pronto le incomodo, se queda allá. Pero si no le incomoda, venga y se hace aquí cerquita de nosotros. Porque cuando hay una hoguera, si el leño está junto, se forma una hoguera tremenda. Pero si sacamos un carboncito, se empieza a apagar, ¿cierto? Venga, allí sentadito donde está, ¿por qué no cierra los ojos? Y vamos a cantar un poquito del coro que estaban cantando ahora, que dice: llévame al lugar santísimo por la sangre del Cordero Redentor. Cierra un momento sus ojos allí y ponte en comunión con Dios, y vamos a decirle: Señor, aquí estamos, realmente hoy queremos entrar a tu presencia. Hoy queremos sentir que tú nos abrazas, que tú nos llenas, que tú nos fortaleces, Señor. Queremos entrar a ese lugar santísimo, precioso, donde está tu presencia, donde tú nos hablas, donde cambia todas las cosas en nuestra vida. Vamos a decirle: llévame al lugar santísimo por la sangre del Cordero Redentor. Llévame al lugar santísimo, tócame, límpiame, heme aquí. Una vez más, digámosle: llévame al lugar santísimo por la sangre del Cordero Redentor. Llévame al lugar santísimo, tócame, límpiame, heme aquí. Gloria a tu nombre, Señor. Aquí estamos, Padre. Gracias, Señor. Hermanos, vamos a abrir por favor la Biblia en el libro de Éxodo, capítulo 26. En el libro de Éxodo, capítulo 26. Y vamos a esperar que todos los hermanos lleguen hasta allí, hasta el capítulo 26 de Éxodo. Ok, cuando lleguen me dicen que ya lo encontraron. ¿Ya lo encontraron? Bueno, yo todavía no. Y vamos a leer la palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y dice así, el versículo 30 en adelante. Éxodo 26, versículo 30 en adelante, dice: y alzarás el tabernáculo conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. También harás un velo de azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Será hecho de obra primorosa con querubines. Y lo pondrás sobre 4 columnas de madera de acacia cubiertas de oro, sus capiteles de oro sobre basas de plata. Y pondrás el velo debajo de los corchetes y meterás allí, del velo adentro, el arca del testimonio. Y aquel velo os hará separación entre el lugar santo y el santísimo. Y pondrás el propiciatorio sobre el arca del testimonio en el lugar santísimo. Y pondrás la mesa fuera del velo y el candelero enfrente de la mesa al lado sur del tabernáculo. Y pondrás la mesa al lado del norte. Harás para la puerta del tabernáculo una cortina de azul, púrpura, carmesí y lino torcido, obra de recamador. Y harás para la cortina 5 columnas de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro con sus capiteles de oro, y fundirás 5 basas de bronce para ellas. Vamos a orar, hermanos. Señor, aquí estamos en tu presencia y te pedimos, Padre amado, que vengas sobre nosotros y nos llenes de tu Espíritu Santo.
Abre nuestro entendimiento, Señor, y que tu palabra penetre hasta nuestro corazón y quede allí grabada como tinta indeleble que no se borre nunca y podamos aplicarla en nuestro diario vivir. Te pedimos, Espíritu Santo, que te muevas con libertad sobre cada uno de nosotros y nos llenes, nos des sabiduría, entendimiento. Señor, guíanos a tu verdad. Tu palabra es verdad. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Hermanos, cuando leemos la Biblia encontramos por todos los libros que hubieron hombres que fueron muy usados por Dios, ¿cierto? Vemos hombres que fueron de gran estima para Dios. Y a veces cuando leemos aquellas cosas decimos, bueno, ¿y cuál era el secreto de estos hombres? ¿Qué hicieron estos hombres para que Dios los utilizara tanto? Estos hombres, ¿qué encontraron? ¿Qué hicieron de especial que Dios los utilizó en sobremanera? Y la verdad es que nosotros quisiéramos saber el secreto, ¿cierto? Como la clave de ellos. Pues les voy a revelar el secreto hoy. Ahora, no es un secreto realmente, es un secreto a voces. ¿Qué digo voces? Es un secreto a gritos, está en la Biblia por todo lado. Y eso es lo que vamos a ver hoy. Pero antes de decirles el secreto, quiero que nos metamos en contexto y vamos a basarnos en la vida de un hombre de Dios. Un hombre muy utilizado por Dios y se llama Moisés. Moisés fue un hombre que Dios utilizó grandemente. ¿Si lo creen o no lo creen? Y vamos a meternos en el trasfondo de Moisés. Y cuando Moisés nació, realmente era algo difícil. Moisés nació en un tiempo muy hostil. Moisés estaba en peligro de morir antes de nacer. Y cuando nació Moisés, pues lo estaban buscando para matarlo. Su mamá lo vio muy bonito y dice que lo escondió. 3 meses lo tuvo escondido, pero al parecer Moisés lloraba mucho, no sé, y no lo pudo esconder más. Entonces su familia hizo una cestica y lo llevaron a un río, ¿cierto? Ya lo dejaron en ese río. La hija de Faraón salió al río a bañarse y encontró la cesta y allí encontró un niño y vemos que le puso el nombre Moisés, que quiere decir salvado de las aguas, ¿cierto? Y Moisés fue criado por una nodriza que era su propia mamá, la señora Jocabet. Ella lo crió y cuando tuvo tiempo ya de prohijarlo un tiempo, se lo llevó a la hija del faraón y allí fue criado como un príncipe de Egipto hasta los 40 años. A los 40 años Moisés decidió salir a conocer a sus hermanos, a ver cómo estaban sus hermanos los hebreos. Hay que tener en cuenta que él estaba siendo criado como un egipcio. Y cuando estaba allí, vio que un egipcio estaba azotando a un hebreo. Y él se enojó tanto y mató al egipcio. Al otro día, él estaba por allí con sus hermanos y entonces estaban dos discutiendo y él les dijo, hermano, no discutan, ¿cómo hacen eso? Entonces ellos le dijeron, ¿qué? ¿Nos quieren matar así como mataste al egipcio? Y Moisés se asustó y se fue. Y se fue a una tierra que se llama Madián porque tuvo miedo de que Faraón lo matara y efectivamente los buscaron para matarlo. Allá en la tierra de Madián conoció a Jetro, que fue su suegro. Y él fue el pastor de las ovejas de Jetro, su suegro. Y Jetro le dio su hija Séfora como esposa. Decimos que tenía 40 años cuando él se fue para la tierra de Madián. A los 80 años, Moisés estaba pastoreando las ovejas de Jetro y resulta que él ve una zarza y Dios le dice, venga que lo necesito enviar a Egipto para que me lo saque de allá, a mi pueblo. Después de Moisés oponérsele de mil y una forma hasta casi enojar a Dios, casi no, lo enojó, decidió ir. Y se fue para Egipto y efectivamente allá Dios lo utilizó. Ya sabemos lo que pasó con Moisés, las 10 plagas que pasaron en Egipto y después de esas 10 plagas Faraón decidió dejarlo ir. Y cuando se iba Moisés con todo el pueblo de Israel, Faraón dijo, no, ¿qué es lo que hemos hecho? ¿Cómo vamos a dejar ir este pueblo si es el que nos sirve a nosotros? Y se fueron y cuando los alcanzaron estaba el pueblo de Israel ya pasando el Mar Rojo
que Dios había dividido. Cuando lo estaban pasando, el ejército de Faraón se fue detrás de ellos y Dios hizo volver el mar sobre este ejército y se ahogaron, ¿cierto? Y Moisés emprendió su camino en el desierto. Pero resulta que allá en el desierto, Dios le dice a Moisés: constrúyeme un tabernáculo. Constrúyeme un tabernáculo. Yo le voy a pedir, por favor, al chico de allá de comunicaciones que me muestre allí la imagen número 1. Y Dios le dice a Moisés que construya un tabernáculo. Fue lo que acabamos de leer, ¿cierto? Dice: y alzarás el tabernáculo conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. Ahora, Dios le mostró a Moisés las dimensiones, las disposiciones que iba a tener este tabernáculo. Ahora, este tabernáculo, si lo ven bien allí, tenía 3 partes muy importantes. Tenían 3 partes muy importantes. Estas, si me ven, estas eran los atrios o el patio exterior, toda esta área. Y aquí estaba el lugar santo. En el lugar santo habían unos mobiliarios que más ratico le voy a decir qué es, y aquí quedaba el lugar santísimo. Estas 3 dependencias construían el tabernáculo de reunión. Ahora, aquí en los atrios habían 2 mobiliarios muy importantes, que era el altar del sacrificio, era un altar de bronce, era el altar de sacrificio y tenía una fuente de bronce. El lugar santo tenía la mesa de los panes de la proposición, acá al frente de ella tenía el candelero de oro y al frente de ella tenía el altar del incienso. El altar del incienso seguía una cortina soportada por 4 columnas y acá atrás estaba el arca. Estaba el arca del testimonio o el arca de la presencia de Dios. Entonces Dios le dice a Moisés que construya ese tabernáculo. Este tabernáculo tenía algo muy especial. ¿Qué sucedía allí? ¿Cómo funcionaba ese tabernáculo? En ese tabernáculo una persona, allí ofrecían muchos sacrificios. Se ofrecían sacrificios de paz, sacrificios voluntarios, holocaustos, sacrificios por el pecado, sacrificios por expiación, etcétera. Hoy vamos a hablar específicamente del sacrificio por el pecado que se hacía allí. Y vamos a entender algo. En el altar de bronce llevaban allí la víctima y la sacrificaban. Un cordero, la persona ponía su mano sobre el cordero y lo mataban. Con esa sangre la rodeaban alrededor del altar de bronce, el que quedaba en los atrios. Y sobre el altar la regaban allí. Y después de que el sacerdote mataba a la víctima y le sacaba ciertos órganos que Dios había determinado, iba y se lavaba a la fuente de bronce. Cuando iba y se lavaba a la fuente de bronce, se ponía unas vestiduras sacerdotales muy especiales. Más ratico le digo de qué se trata. Y entraba al lugar santo. Y tomaba un poquito de la sangre de la víctima y la llevaba hasta el altar del incienso que queda en este sitio, que queda aquí. Aquí sacrificaban, aquí se lavaba, entraba y llevaba hasta el altar del incienso que queda aquí y untaba con su dedo la sangre allí, echaba algo de incienso y subía como olor fragante delante de Dios. Ahora, esto lo hacían siempre que una persona ofrecía una ofrenda por el pecado. Pero en la separación vemos que allí había un lugar santo y un lugar santísimo. El sacerdote no podía entrar siempre al lugar santísimo. Miremos lo que dice Levítico 16:2. Más adelantico en el libro que sigue. Levítico 16:2. Dice: y Jehová dijo a Moisés, Levítico capítulo 16, versículo 2: di a Aarón tu hermano que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca,
para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Entonces no siempre el sacerdote entraba hasta el lugar santísimo. En el lugar santísimo solamente entraba una vez el sumo sacerdote al año. O sea que al año el sumo sacerdote solamente entraba una vez para ofrecer sacrificio por el pecado de todo el pueblo. Una vez al año. Acá en el lugar santo sí entraba constantemente. En el lugar santo permanecía. Allí entraban todos los sacrificios. Hacían todo ese el rito necesario para eso. Pero resulta que al lugar santísimo solamente entraba el sumo sacerdote una vez al año para expiar el pecado de todo el pueblo. Algo que importante que tenemos a ver es que todo este tabernáculo es tipología de Cristo y de lo que Él hizo en la cruz. Sabemos que Jesús murió en la cruz derramando toda su sangre, ¿cierto? Y la sangre que Él derramó fue ¿para qué? Para limpiarnos del pecado, para lavarnos del pecado, ¿cierto? Entonces, mire, Jesús fue sacrificado, su sangre fue derramada totalmente para lavarnos de nuestros pecados. Si miramos el camino del tabernáculo, era el camino de salvación. Era para la sangre de Cristo, se derramó para limpiarme del pecado. Cuando la sangre de Cristo nos lava, dice la Biblia que nosotros somos ¿qué? Santos, nos santifica. Entonces ya no somos solo personas de los atrios, pasamos a ser personas del lugar santo. Y allí en el lugar santo habían 3 mobiliarios importantes. Era la mesa de los panes de la proposición. En esta mesa tenían que haber permanentemente 12 panes. Se cambiaban cada 8 días, pero permanentemente tenía que haber pan allí y era un pan que se renovaba, o sea que era un pan fresco. ¿Qué simbología hay allí? Simbología primero de Cristo que se ofreció como el pan para nosotros. En la Santa Cena lo decimos siempre, pero también es simbología de la palabra de Dios. Entonces, mire, cuando Jesucristo nos lava con su sangre preciosa y tenemos acceso al lugar santo, empezamos a ser alimentados de la palabra de Dios. Mire, ¿a cuántos de los que hay aquí nacieron en un hogar cristiano? 1, 2, 3. Entonces la gran mayoría no nacimos en un hogar cristiano, conocimos al Señor después, ¿cierto? Ahora, muchas veces a nosotros que conocimos al Señor después nos predicaron antes y no entendíamos. No entendíamos la palabra de Dios, no entendíamos qué era lo que nos estaban diciendo. Pero cuando abrimos nuestro corazón, recibimos el sacrificio de Jesús, que su sangre nos limpia de pecado, entendimos la palabra y allí podemos entender la palabra. O sea que cuando nosotros entramos al lugar santo, cuando nosotros somos santificados por la sangre de Cristo, es que empezamos a entender la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios no viene sola. Dice ahí que en ese lugar santo estaba el candelero de oro. Y el candelero de oro es tipo, además de Jesús, también del Espíritu Santo. Y estaba al frente. Estaba la mesa de los panes de la proposición, y aquí al frente estaba el candelero de oro. Y es tipo de Jesús. También tenía que permanecer encendido con un aceite especial, de aceite de oliva machacado, que hoy no voy a hablar de eso. Pero era un aceite especial y tenía que mantener encendido. ¿Y qué quiere decir eso? Que cuando yo leo la palabra, yo debo leerla a la luz del Espíritu Santo. Yo debo pedir la luz del Espíritu Santo, la guía del Espíritu Santo cuando lea la palabra, para poderla entender. La Biblia dice que el Espíritu Santo nos guía ¿a qué? A toda verdad. ¿Qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, dice la Biblia. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. O sea que la palabra yo la debo leer guiado por el Espíritu Santo. Si yo le quito el Espíritu Santo a la palabra, yo puedo caer en una doctrina de error. Y de esas hay muchas. Muchas personas que han leído la palabra equivocadamente por no dejarse guiar del Espíritu Santo, han levantado doctrinas que ni para qué le cuento. Por eso es que yo debo leer la palabra de Dios a la luz
del Espíritu Santo. Por algo la mesa de los panes de la proposición estaba al frente del candelero. Y eso también nos muestra de que debemos ser llenos del Espíritu Santo. Cuando estamos en el lugar santo, debemos ser llenos, guiados del Espíritu Santo. Ahora mire, cuando la sangre de Cristo me lava de todos mis pecados, yo tengo acceso al lugar santo. En el lugar santo entiendo la palabra, el Espíritu Santo me llena y entonces paso al altar del incienso. ¿Y qué es el altar del incienso? El altar del incienso tipifica nuestra, aparte del sacrificio de Jesús que sufrió como olor fragante, también tipifica nuestra adoración, nuestra alabanza, nuestra oración. Pero no es solamente de esa forma que nosotros adoramos y le damos gloria a Dios y honramos a Dios. La Biblia dice que nosotros fuimos creados para la alabanza de su nombre. O sea que nosotros fuimos creados para que en nosotros se alabe el nombre de Dios. ¿Cómo funciona esto? Mire, un hombre cualquiera, que es un hombre recto, que es un hombre honesto, que es un hombre verdadero, que es un hombre que respeta a su esposa, que es un hombre que respeta los principios bíblicos. Las personas lo ven y dicen, ese es tremendo hombre, irreprensible. Y lo que están haciendo es alabando a Dios por el testimonio de esa persona. Pero también vemos que una persona que tiene un mal testimonio deshonra a Dios. Cuando una persona dice, no, ese va a la iglesia, pero es un tomador tremendo, ¿qué está llevando al nombre de Dios? Vergüenza, porque la gente dice, mire, y va a la iglesia, así como él deben ser todos. Y la verdad es que el testimonio también lleva alabanza a nuestro Dios. La Biblia dice, para que los hombres vean sus buenas obras y glorifiquen a Dios. Nosotros necesitamos que nuestras obras, nuestros hechos diariamente reflejen que Cristo está con nosotros. Reflejen que Cristo va de nuestra mano, que vamos allí pegados, que el Espíritu Santo nos está iluminando, que leemos la palabra, que la entendemos, que tenemos una vida de adoración y de entrega al Señor. Ahora, estamos en el altar del incienso. Allí están nuestras oraciones que suben como olor fragante. Pero resulta que el sacerdote solamente podía entrar una vez al año al lugar santísimo. El lugar santísimo, el arca del pacto, que era la que estaba allá, contenía una urna con maná que había descendido en el desierto, la vara de Aarón que había reverdecido y las tablas de la ley. Encima de la arca tenía un propiciatorio o una tapa con dos querubines y que se miraban el uno al otro y se tocaban con las alas. Ahora le mostramos las imágenes para que de pronto lo vean. Y entonces, y ese lugar, habíamos leído ahora que Dios, mire, ahí mismo donde estamos en Éxodo 25. En Éxodo, ahí, estamos en 26, pero devolvámonos al 25, una hojita, y en el versículo 22, dice así, y de allí me declararé a ti y hablaré contigo sobre el propiciatorio de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Estamos leyendo el versículo 22 del capítulo 25 de Éxodo. Dios decía que allí en el lugar santísimo era donde Él le iba a hablar al sumo sacerdote, iba a declarar todo el plan que Él tenía para cada uno de nosotros. Pero el sacerdote solamente podía entrar una vez al año. Tremendo. Y aquí es donde vamos a analizar cómo es que aquellos grandes hombres de Dios pudieron tener una relación con Dios sin estar ministrando en el tabernáculo. El tabernáculo era para los sacerdotes, pero muchos de los grandes hombres de Dios no fueron sacerdotes, fueron profetas, fueron personas que Dios llamó, personas que sin saberlo permanecían en el lugar santísimo, personas que sin saberlo permanecían en una relación con Dios. Ahora, hoy día Jesucristo nos lavó con su sangre, nos permitió ser personas santificadas, que ministramos en el lugar santo a través de la palabra, a través de la llenura del Espíritu Santo, a través de nuestra alabanza y de nuestras oraciones. Pero
en ese tiempo todavía no estaba abierto el lugar, el camino al lugar santísimo. ¿Por qué? Porque solamente el sumo sacerdote podía entrar una vez al año. Cualquiera no podía entrar. ¿Qué pasó con ese tabernáculo? Resulta que en el sacerdocio de Elí, los filisteos capturaron el arca y se la llevaron a Filistea, y resulta que Dios hirió a Filistea. Las mujeres quedaron estériles y empezaron a nacerles tumores a las personas, y ellos, terrible, ¿no? ¿Por qué? Porque vivían una vida de pecado y tenían el arca de la presencia de Dios, que es un Dios santo. ¿Y se acuerda lo que Dios le había dicho a Aarón? Que no entrara de continuo allí, porque si no, ¿qué iba a suceder? Que se moría. Claro, estos filisteos tenían el arca y no eran personas santas, no eran personas del sacerdocio. Por tanto, venía el juicio de Dios, porque ellos no podían estar en la presencia de Dios. Entonces ellos devolvieron el arca. Esto para nosotros no es. Y entonces devolvieron el arca, y el arca fue a dar a la casa de un hombre que se llama Abinadab. Y dice la Biblia que allí duró por mucho tiempo. Se levantó Samuel, después Saúl, y después David fue coronado rey. Y cuando David fue coronado rey y ya estaba firme, él dijo: voy a traer el arca. Y David se fue a traer el arca de casa de Abinadab, y resulta que en el camino uno de sus siervos más queridos, Usa, le puso la mano al arca y Dios lo mató. Así dice la Biblia. Entonces David tuvo miedo de llevársela para la casa y la mandó a casa de otro hombre que se llama Obed-Edom. Y allí Obed-Edom fue bendecido grandemente. Obed-Edom fue bendecido. Entonces le dijeron a David: mire, Obed-Edom está siendo bendecido porque el arca de Dios está ahí. Entonces David dijo, se informó con los levitas, con los sacerdotes: bueno, ¿qué tenemos que hacer para traerla? Y entonces ya a la forma correcta fueron a trasladar el arca. Y eso se formó un gozo tan tremendo trayendo el arca, que David, ustedes ya saben cómo danzaba, remolineaba, saltaba, mejor dicho. Y trajeron el arca, y dice la Biblia que a una tienda que David le había preparado. David le preparó una tienda. Yo le voy a pedir, por favor, al chico de comunicaciones que me muestre la imagen que está dentro de la carpeta del tabernáculo de David. Y David levantó un tabernáculo para el arca. Ahora, ya no era el tabernáculo de Moisés, era el tabernáculo de David, y esto era como solamente el lugar santísimo del tabernáculo de Moisés. Y David metió el arca en su tabernáculo, en una tienda que él levantó. ¿En dónde? En Sión, o la ciudad de David. Y cuando David iba y tenía que hablar con Dios, iba y se postraba delante del arca. Y no solamente David, sino que cuando usted lee la Biblia se da cuenta que muchas personas iban y se postraban allá delante del arca. Pero después David muere y su hijo hace un templo y traslada el arca para ese templo. Y vuelve otra vez el proceso que había en el tabernáculo de Moisés, ahora se trasladó para el templo de Salomón. Y el tabernáculo de David se olvidaron. Entonces mire lo que están allí, dos versículos: segunda de Samuel 7:2 y Amós 9:11. Vamos a leerlos porque aquí hay algo bien especial. Segundo libro de Samuel 7, dijo el rey al profeta Natán. Estoy hablando de segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículo 2. Dijo el rey al profeta Natán: mira ahora, yo habito en casa de cedro y el arca de Dios está entre cortinas. David
le dijo a Natán que él quería hacer un templo. Dios le dijo, no, no, dígale a David que él no me va a construir templo, que me lo va a construir su hijo. Y entonces Salomón construyó el templo. Pero si leemos Amós 9:11, Amós está en la Biblia, sí señor, es un libro de la Biblia. Es uno de los profetas que llaman menores. Amós dice, capítulo ¿qué? 9, versículo ¿qué? 11. ¿Qué dice Amós 9:11? Dice así: en aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado, para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean el resto de Edom y a todas las naciones, dice Jehová, el que hace esto. Entonces mire, Dios, viendo que el tabernáculo de David se había caído, ya nadie podía entrar allí libremente, porque habían hecho un templo de Salomón y había otra vez el rito, ya nadie podía postrarse allí. Dios dice, yo voy a restaurar el tabernáculo caído de David, para que todos me busquen, para que todos los que invoquen mi nombre me busquen. Y lo que hace entonces es que Jesús es el que viene a restaurar el tabernáculo caído de David. ¿Qué sucede allí? Jesús murió, derramó su sangre en la cruz de Calvario, nos lavó de nuestros pecados, nos dio acceso al lugar santo a través de la palabra, la llenura del Espíritu Santo, ¿cierto? Pero resulta que Mateo 27:51 dice que cuando Jesús murió, el velo se rompió en dos. El velo del templo se rompió en dos. Ahora, ese no era el templo de Salomón, ese ya era el templo de Herodes el Grande. El templo primero de Salomón había sido destruido y después Herodes lo reconstruyó, pero tenía la misma disposición. Y el velo se rompió desde arriba hasta abajo. Y lo que nos daba a entender el Espíritu Santo allí es que cuando el velo se rompió, ya no solamente somos personas del lugar santo, sino que ahora tenemos un acceso directo al lugar santísimo. Esto es algo importante, hermanos. Venga, les explico. Miren lo que dice Hebreos 8. Vámonos para Hebreos, casi de voltear toda la Biblia. Y Hebreos 8 dice así, versículo 1 y 2. Esperemos que lleguen los hermanos. Hebreos 8, versículo 1 y 2. Ahora bien, el versículo 1, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Ahora mire, estos tabernáculos que hemos hablado, ¿quién los hizo? Aunque fue por mandato de Dios, ¿quién los hizo? El hombre. Pero Dios estaba pensando en que Él tenía un lugar santísimo donde no lo había construido el hombre, sino un lugar santísimo que había construido Dios. Y por eso tenemos ese sumo sacerdote que es Jesús. Con su sangre preciosa nos compró, y cuando murió rompió ese velo y como sumo sacerdote ya ministra desde el lugar santísimo para que nosotros podamos entrar continuamente al lugar santísimo. Yo sé, vamos a leer el versículo, ahí volteé la página en el capítulo 9, ahí mismo en Hebreos, versículo 6 al 8. Dice así: así, dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto, pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. Ahora saltemos, por favor, hermanos, de ahí, de Hebreos, en el capítulo 10, desde el versículo 14. Y aquí, hermanos, hay una verdad tan tremenda de Dios.
Hebreos 10, versículo 14 en adelante. Dice así: porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre, ¿a quiénes? A los santificados. ¿Quiénes son los santificados? Nosotros. ¿Y nos hizo qué? Una vez, ¿para cuándo? Para siempre, dice. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade, y nunca me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar, ¿a dónde? ¿Por qué? Por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Hermano, esto es tremendo. Mire, cuando Jesús murió, Dios había prometido restaurar el tabernáculo caído de David. O sea que Él quería que todos nosotros tuviéramos acceso directo al lugar santísimo. Como no lo podíamos hacer porque todavía no se había abierto ese camino, murió Jesús y con su sangre nos permite entrar libremente al lugar santísimo. Y cuando nosotros somos lavados por la sangre de Cristo, entramos al lugar santo, nos llenamos de la palabra de Dios, nos llenamos del Espíritu Santo, tenemos una alabanza que agrada a Dios, esa alabanza rompe el velo y nos deja entrar al lugar santísimo. Y cuando entramos al lugar santísimo, allí hay cosas maravillosas de Dios, allí es donde suceden las cosas verdaderas de Dios, allí es donde Dios nos habla, allí es donde Dios te explica todo lo que quiere hacer con cada uno de nosotros, allí es donde los cojos se levantan, allí es donde el sordo escucha, allí es donde el mudo habla, en el lugar santísimo. Mire, les voy a contar una historia. Hace mucho tiempo, todavía no me había casado yo, estábamos con un pequeño grupo de misioneros y fuimos a apoyar una obra en Queremal. ¿Quiénes aquí conocen Queremal? Es cerca. Fuimos a apoyar, estoy hablando de hace muchos años, y el grupito de misioneros íbamos a estar un tiempito en una iglesia, colaborándoles, apoyándole. Y entonces, como teníamos tantas actividades durante todo ese periodo, nos levantábamos muy temprano y en la iglesia, con las puertas cerradas, hacíamos el devocional, todos juntos. Entonces, desde el primer día, un lunes, una ancianita en silla de ruedas nos acompañaba al devocional. Ella venía y nosotros estábamos en el devocional y la viejita, la ancianita con nosotros. Empezamos el lunes, al día viernes la ancianita todavía estaba allí con nosotros. Pero el viernes sucedía algo diferente, hermano. Ese día el devocional se tornó muy hermoso y empezamos a adorar a Dios y empezamos a sentir el fuego de Dios y empezamos a sentir cómo Dios se paseaba por el medio nuestro y empezaron a suceder cosas hermosas y todos levantábamos las manos llorando, saltando, cantando en lenguas, mejor dicho, hacía tremendo y estábamos todos así. Y de un momento a otro, cuando miramos y caímos en cuenta, la ancianita estaba de pie, con las manos levantadas, con los ojos llorando y dándole gracias a Dios. Cuando nosotros, hermano, cuando nosotros vimos esto, nosotros saltamos de júbilo. ¿Pero qué sucedió? Todos saltábamos, decíamos, ¿qué sucedió aquí? Ahora mire algo especial. Ninguno de nosotros oró por ella. Ninguno de nosotros le impuso la mano y le dijo, levántate en el nombre de Jesús. Ninguno hizo una larga oración por ella. Ninguno le ungió con aceite para que ella se levantara. ¿Qué sucedió allí? La presencia de Dios, hermano. La presencia de Dios cambia tu vida. Tenemos que ser personas del lugar santísimo donde nuestra vida cambia. Con una sola vez que nosotros entremos al lugar santísimo, nuestra vida cambiará para siempre, hermanos. No volveremos a hacer lo mismo nunca, jamás. Porque el Espíritu de Dios, la palabra de Dios se revela. La palabra de Dios nos llena, nos fortalece, nos invita a ser mejores. Es algo tremendo. Pues el secreto de estos hombres, grandes hombres de Dios que fueron utilizados, es que ellos aprendieron a vivir en el lugar santísimo.
Hoy usted ya no tiene excusa porque usted ya conoce el camino. Ya conoce el camino al lugar santísimo. Ya no tenemos excusa. Ya podemos entrar al lugar santísimo. Mira que lo leíamos aquí. Hebreos 10:19 dice así: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos de corazón sincero. Acerquémonos, hermano. Mire, este nuevo año nos espera, pero vamos a Él desde el lugar santísimo. Vamos a Él lleno de Dios. Vamos a empezar a buscar profundamente la presencia de Dios y vamos a llenarnos de Dios, y la presencia de Dios bajará sobre nosotros. La casa se llenará de humo, dice la Biblia, y la presencia de Dios se manifestará a favor de su pueblo, a favor de todos nosotros, para bendecirnos, para sanarnos, para darnos libertad, para prosperarnos, para llenarnos de fuerza, para seguir el camino, para compartirle a otros. Necesitamos esa presencia de Dios. Es el poder de Dios. Santo es tu nombre, Señor. Santo es tu nombre, Señor. Cierra un momento allí tus ojitos. Y dile: Señor, gracias. Con tus propias palabras, díselo tú con tus propias palabras. Gracias por haber muerto por mí en la cruz. Gracias porque tu sangre me limpia de todo pecado. Me lavas y me santificas, Señor. Y gracias porque por ese sacrificio que me lava de mis pecados puedo yo entender tu palabra. Y puedo yo acercarme y conocerte a través de tu palabra. Y además de eso, Señor, me das tu Espíritu Santo, las arras de la promesa, el adelanto de la promesa de salvación. Y además de eso puedo acercarme a tu presencia a orar y a adorarte, y que mi oración suba como olor fragante delante de ti. Y puedo acercarme a tu lugar santo, hasta el trono de tu gracia, para escucharte, Señor, para escuchar tu voz. Gracias. Gracias, precioso Rey. Gracias, bendito Señor. Fue grande la obra que hiciste. Es grande lo que has hecho con nosotros. Permítenos ser hombres y mujeres del lugar santísimo. Permítenos ser hombres y mujeres que entramos en comunión y amistad contigo, Señor. Permítenos ser personas que te aman y que te conocen, que escuchan tu palabra y que podemos compartirla, Señor. Muchas gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, bendito Rey. Gracias. Hermanos, un momento. Cuando yo meditaba en todo esto que Dios me daba hace algún tiempo atrás, Dios me dio un canto. Dios me dio un canto mientras yo meditaba en todo esto. Es un canto muy sencillo que yo quiero que cantemos todos. Y el arca del pacto tipificaba la presencia de Dios. Y la canción que Dios me da dice: trae el arca de tu presencia y ponla en mi corazón. Lo que estamos diciendo con eso es: ven, Señor, a mi corazón y habita en mi vida. Y la canción es muy sencilla: trae el arca de tu presencia y ponla en mi corazón y lléname de ti. Vamos a cantar eso un momento. Vamos, si fueran tan amables, acerquémonos acá. Yo no tengo una voz tan potente. Se escucha duro solamente por micrófono.
Gloria a Dios. Amados hermanos, los saludo, Dios les bendiga. Este momentico voy a robarles un momentico del tiempo que tienen ustedes. Voy a invitar al grupo de los caballeros, cada uno de los que nos acompañan, el grupo de caballeros, por favor, un momentico acá adelante. El hermano Richard, Guillermo, Eliezer, John Jairo, Diego, el hermano Henry, Eustaquio. Gloria a Dios. Pastor, ¿nos quiere acompañar un momentico, por favor? Gloria a Dios. Mis hermanos, aquí habemos parte del grupo de caballeros del Ministerio Renacer Misión Cristiana. El propósito de nosotros en esta noche es agradecerles a cada uno de ustedes que nos acompañaron durante los martes que estuvimos en el servicio de los martes, por los cambios que se generan dentro del ministerio. Los martes quedan destinados a partir del próximo año a culto para líderes, entonces nosotros estaremos en otro día, pero queremos darle las gracias a las personas que nos acompañaron en estos casi 2 años que estuvimos dirigiendo el culto de los martes del grupo de los caballeros. No queríamos terminar el servicio de este año sin darle las gracias a cada uno de ustedes y a los caballeros presentes, invitarlos a que formen parte del grupo de caballeros del Ministerio Renacer Misión Cristiana. El propósito del grupo de caballeros es trabajar todos juntos con los caballeros de la iglesia, estar unidos como estamos aquí. Los caballeros que asisten en toda la semana, los domingos, están invitados a pertenecer al grupo, a participar con nosotros en todo lo que el Ministerio Renacer Misión Cristiana y el pastor Luis ha delegado sobre nosotros. Este grupo es un grupo que está dirigido por el Espíritu Santo de Dios, pero estamos sujetos a nuestro pastor Luis Urrego. Le damos las gracias a cada uno de ustedes por asistir y por acompañarnos. Gloria a Dios. Muchas gracias, mis hermanos, y los esperamos a partir del próximo año, los viernes. Vamos a estar, el primer viernes de cada mes está el culto a cargo de los caballeros. Los invitamos a que nos acompañen. Igual toda la programación sigue, sino que nosotros cambiamos, nos corresponde el primer viernes de cada mes. Amén, gloria a Dios. Mis amados hermanos, los dejo con el hermano John Jairo, continúa con el servicio. Mis hermanos, muchas gracias.